iniciando este tiempo, estamos ya preparándonos, ¿verdad? Para poder llevar a cabo la sesión de esta noche. Y pues continuamos con nuestro tema, ¿verdad? La clase pasada, yo recuerdo, fue una clase muy reveladora, muy intensa, ¿verdad? Lo que Dios quiere hacer, como Él quiere revelarnos al Dios de paz, ¿verdad? Y las cosas que Él quiere hacer, ¿verdad? En nuestras vidas. Estamos con nuestro tema, aprendiendo a oír la voz de Dios. Ya logramos pasar a la página 92, así que pues vamos avanzando. Entonces, solamente para recordar, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros necesitamos es que toda nuestra vida completa, ¿verdad? El Dios de paz la santifique, pero dice ahí completamente. Entonces, cuando nuestra vida completa, ¿verdad? Es santificada, eh, eh, vemos cómo Él lo hace, ¿verdad? Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, ¿verdad? Son santificados, quiere decir, son preparados para funcionar de acuerdo al diseño divino. Nuestro oído tiene que ser abierto, nuestros ojos tienen que ser abiertos, nuestro entendimiento tiene que ser abierto, ¿verdad? Tenemos que desarrollar nuestras capacidades espirituales porque pues Dios, cuando Él habla, ¿verdad? Lo hace a nuestro espíritu, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Cómo lo hace Dios, las maneras en las que Dios nos habla, ¿verdad? A cada uno en particular. Pues recuerda que fuimos creados, ¿verdad? A su imagen y semejanza. Entonces, nosotros fuimos formados como seres espirituales, ¿verdad? Con un alma y con un cuerpo, ¿sí? Y de esta manera nosotros recibimos la capacidad de poder comunicarnos con Dios y de poder oír su voz. Entonces, qué impresionante es, ¿verdad? Que nuestra vida, ¿verdad? Pues sea preparada para estos niveles, para estos terrenos espirituales, ¿verdad? Donde Dios, ¿verdad? Pues Él quiere hablarnos a cada uno de nosotros, ¿sí? Y nuestra vida, ¿verdad? Pues tiene que aprender a conectarse, ¿verdad? Con el Señor, de tal manera que podamos, ¿verdad? Nosotros también estar unidos, ¿verdad? En esa capacidad espiritual de comunicación. Quiero leerte, antes de empezar el estudio, quiero leerte unos versículos del Salmo 27, así que toma tu Biblia. En el Salmo 27 te voy a leer un par de versículos. Dice el versículo 7, dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Dice, oíla. Entonces Dios la oye, ¿verdad? Y de la misma manera Dios quiere que nosotros oigamos su voz cuando Él nos responde, ¿verdad? Dice entonces, dice David, ¿verdad? Oye, oh Señor, ¿verdad? Oye mi voz con que a ti clamo. Dice, ten misericordia de mí y respóndeme, ¿sí? Respóndeme. Entonces nosotros, ¿verdad? Tenemos un un objetivo, ¿verdad? Que se tiene que volver prioritario, ¿sí? Que nosotros, ¿verdad? Podamos oír a Dios, pero que también tengamos, ¿verdad? Entremos en ese nivel de comunicación donde Dios nos oye y donde Dios nos responde, ¿verdad? Ten misericordia de mí, dice, y respóndeme. Y luego dice, fíjate, el versículo 8, mi corazón ha dicho de ti. Entonces, muchas veces nosotros queremos hablar con nuestra mente, queremos hablar con nuestro proceso mental, ¿verdad? Queremos usar nuestra mente para entender y comprender las cosas espirituales, cuando pues eso choca con la razón, choca con la mente, ¿verdad? Choca con lo natural de nuestra propia vida, ¿verdad? Y nosotros nos afanamos, ¿verdad? En querer oír a Dios, en querer que Él nos oiga, ¿verdad? Y estamos luchando en nuestras fuerzas, en el hombre natural, para tratar de entrar, ¿verdad? A los niveles del espíritu, ¿no? Entonces,
David dice, mi corazón ha dicho de ti, ¿sí? Entonces quiere decir que David, ¿verdad? De su interior, de su corazón, de su ser interior, de su espíritu, escúchame, esto es lo que quiero decirte, de su espíritu, ¿verdad? Estaban brotando, ¿sí? Estas palabras. Entonces quieren decir que de su interior, de lo más profundo de su interior, está brotando la comunicación que está fluyendo, está subiendo para brotar de sus labios, ¿sí? Y nos damos cuenta, ¿verdad? Que no es la mente hablando, es el espíritu hablando, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender este diseño divino, y dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, ¿verdad? Buscad mi rostro. Entonces David nos está queriendo meter, ¿verdad? A un nivel de comunicación, ¿verdad? De comunión con Dios que va a nivel espíritu, ¿sí? Entonces este versículo 8, ¿sí? Dice parafraseado, dice de la siguiente manera, ¿verdad? Mi corazón te oyó decir, ¿sí? Qué tremendo, te lo repito, ¿sí? Esta declaración en la versión Reina Valera, mi corazón ha dicho de ti, como que no hace clic, ¿verdad? Como que no despierta algo en nosotros, como que no nos da, ¿verdad? La profundidad de lo que David quería decir, ¿verdad? Pero cuando vemos nosotros entonces la traducción más apegada al original, ¿sí? Entonces estas palabras dicen, ¿verdad? Mi corazón te oyó decir, ¿sí? Busca mis rostros. Entonces, quien está hablando es Dios, y quien le está hablando a David es Dios, pero le está hablando a su espíritu, y su espíritu tiene que tener la capacidad de recibir la palabra que viene del espíritu de Dios directamente al espíritu del hombre, para que el hombre, ¿verdad?, pueda oír con el corazón, ¿sí? Y esto es un reto para ti, para mí. Si esta noche nada más esta parte, ¿verdad? Logra, ¿verdad? Atrapar tu corazón y logra ponerte, ¿verdad? Un, un, un objetivo, ¿verdad? Una meta, ¿sí? Entonces tú ya vas a saber hacia dónde tienes que lanzar la flecha, hacia dónde tienes que trabajar, hacia dónde tienes tú que, ¿verdad? Que ser certero, ¿verdad? Yo necesito que mi corazón, Señor, pueda recibir tu voz, y que mi corazón pueda escuchar tu palabra, para que mi espíritu, ¿verdad?, sea un receptor, ¿verdad?, que con toda claridad discierna la palabra del espíritu. Y entonces, si esto lo atrapas el día de hoy, ¿sabes qué? Pues buenas noches, ya terminamos. Amén. Nos vemos la próxima clase. Fue una bendición poder, ¿verdad? Poder compartir contigo, ¿verdad? Y que lo que Dios tiene para tu vida, ¿verdad? Pues sea de profundo ánimo y de búsqueda, ¿verdad? Dice Dios, buscad mi corazón. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Escúchame, Dios quiere comunicarse de corazón a corazón. Dios quiere que tu corazón pueda recibir, ¿verdad?, directamente del corazón de Dios, ¿verdad?, la comunicación a nivel espíritu. Amén. ¿Estás de acuerdo? ¿Están ahí? ¿Sí? Bueno, llegó Jaime y Jenny. Conéctense, estamos en el Salmo 27. Salmo 27. Dice el versículo 7, lo vuelvo a leer. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. ¿Sí? Entonces, escúchame, este es un proceso, esto es espiritual, y lo tienes que atrapar en esta noche. ¿Sí? David está hablando de su mente. Él está diciendo, ¿sabes qué? Las cosas se pusieron difíciles. En lo natural estoy viendo, ¿verdad?, que un ejército acampa contra mí, tiene la intención de traer destrucción a mi vida, ¿verdad? Tiene la intención de atemorizar mi corazón cuando vea, ¿verdad?, la cantidad de guerreros, ¿verdad?, del ejército, ¿verdad?, invasor, ¿sí? Vienen contra mí,
pero ¿sabes qué? No temerá mi corazón, dice David. O sea, mi corazón no va a temer. Entonces, lo que está haciendo David es levantar de su corazón, levantar la vida de fe que necesita para poder vencer, ¿verdad? Todo ataque del enemigo, todo ataque de intimidación, todo ataque, ¿verdad? De miedo, ¿verdad? Todo ataque intimidante, ¿verdad? Que el diablo usa para tratar de derribar nuestra vida de fe. Y entonces David no le está respondiendo con los pensamientos de la mente. Dice, mi corazón, dice, no va a temer. Mi corazón se mantendrá confiado, ¿sí? Mi corazón estará, ¿verdad? Pegado a ti, Dios. Aunque se levante guerra, dice David, yo estaré confiado. Mi corazón estará confiado. ¿Por qué? Porque mi corazón ha aprendido a comunicarse con el corazón de Dios. Entonces dice el versículo 7, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. David estaba clamando, ¿verdad? En lo natural, David estaba, ¿verdad? Levantando su voz, los pensamientos que venían a él es, Señor, ¿verdad? Te necesito, Señor, necesito tu protección, necesito tu guarda, Señor, necesito que tu mano esté sobre mí, Señor. Señor, yo estoy confiado que tú eres Dios poderoso. Señor, ten misericordia de mí y respóndeme. Respóndeme, Dios, responde mi oración con la que estoy clamando a ti. Y entonces de repente, ¿verdad? Esto ocurre en un instante. Estás en lo natural, pero en un instante, ¿verdad? Se abre el portal para que tú cruces a la dimensión del espíritu, para que tú entres, ¿verdad? Del otro lado de la línea que divide lo natural de lo sobrenatural. Tú tienes que entrar por la fe, no puedes entrar de otra manera. Y la fe es la certeza de lo que se espera. La fe son los ojos de tu corazón que han aprendido a ver de aquel lado de lo invisible. Amén. Entonces dice David, ¿verdad? Ten misericordia de mí y respóndeme. ¿Y sabes qué? Dios le respondió, pero escucha la manera en que Dios le responde. Esto es lo interesante de todo. Dice, mi corazón ha dicho de ti. Mi corazón, ¿qué ha dicho mi corazón? Busca mi rostro. Sí, busca mi rostro. Entonces el corazón de David, ¿verdad? Empezó, ¿verdad? A decir, busca mi rostro. Pero esas palabras no las está diciendo la mente de David. David no está diciendo, Señor, tengo que buscar tu rostro. No. ¿Sí? Yo estoy recibiendo la palabra de Dios, la instrucción de Dios, lo que viene de Dios. ¿Sí? Y entonces, en el original, esta declaración, mi corazón ha dicho de ti, significa, mi corazón te oyó decir. Entonces David, ¿verdad? Oyó las palabras de Dios, pero las oyó ¿dónde? En su corazón. Las oyó Dios ¿dónde? En su ser espiritual. ¿Las oyó dónde? ¿En la mente? No, las oyó en su espíritu. Sí, y él oyó, ¿verdad? La palabra de Dios diciéndole, busca mi rostro, busca mi rostro. Estás en angustia, busca mi rostro. Estás en desesperación, busca mi rostro. Estás en aflicción, busca mi rostro. Estás, ¿verdad?, ante un ejército enemigo que viene para querer destruirte, busca mi rostro, le dice Dios. Aunque un ejército se levante en guerra contra ti, busca mi rostro, te dice el Señor. Busca mi rostro. Y entonces Dios le está diciendo, hey David, busca mi rostro, hey David, ven, ¿verdad? Entra delante de mi presencia y conversa conmigo, ponte a platicar conmigo, ábreme tu corazón, David. ¿Por qué? Porque dice el Señor, ¿sí? Dice, busca mi rostro, hablándole al corazón. Y luego dice la escritura, la siguiente parte del versículo 8, dice, tu rostro buscaré, oh Señor, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Eh, 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 podemos hacer esta declaración, ¿sí? Mi corazón te oyó decir, busca mi rostro, y mi corazón respondió, ya voy. Ahí voy, Señor. Ahí voy. ¿Sí? Y entonces, mis amados, el corazón del Señor habla, ¿verdad? Y quiere conectarse con tu corazón. Les decía hace ratito, la comunicación que Dios anhela es de corazón
a corazón. Del corazón de Dios te va a hablar a tu corazón. Quiere decir, la comunicación va a ser nivel espíritu a espíritu. ¿Sí? Tu rostro buscaré, oh Señor. ¿Sí? David le está diciendo, mi corazón te responde, Señor, ya voy. ¿Sí? Y luego dice el 9, dice, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. ¿Sí? No me hagas a un lado. Señor, no escondas tu rostro de mí. Mi amado, si Dios empieza a hablarte de corazón a corazón, ten por seguro que Dios no va a esconder su rostro. ¿Sí? ¿Cuándo dice la Biblia que Dios esconde su rostro? ¿Sí? Cuando hay áreas en nuestra vida, ¿verdad?, que no se han alineado a Dios. Cuando hay áreas en nuestra vida que no han aprendido, ¿verdad?, a limpiarse, ¿verdad?, y a quitar toda contaminación, a quitar todo lo que estorbe, ¿verdad?, porque Dios es un Dios santo, ¿sí? Y entonces David, ¿verdad?, necesita, ¿verdad?, esta limpieza, ¿sí? Así que, qué importante es entonces que tú y yo aprendamos a oír la voz de Dios. ¿Dónde oyó David la voz de Dios? ¿Dónde? En su corazón. ¿Sí? ¿De dónde le respondió David a Dios? De su corazón. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a responderle a Dios en el espíritu. Por eso los que adoran, adoran en espíritu y en verdad. ¿Sí? Pablo decía, ¿qué pues? ¿Adoraré en espíritu? Sí, pero también en el entendimiento. ¿Qué pues? ¿Oraré en el espíritu? Sí, pero también con entendimiento. Entonces, tú y yo tenemos esa doble capacidad de poder orar y de adorar, ¿sí?, en nuestra persona, en esta tierra, pero al mismo tiempo podemos entrar en la dimensión del espíritu, en donde nuestro espíritu, ¿verdad?, está orando y nuestro espíritu está adorando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios se comunica a nuestro espíritu. Amén. Bueno, eh, eh, dice el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, Evangelio de Juan, capítulo 15. Está hablando el Señor Jesucristo y le está hablando, ¿verdad?, a sus discípulos y les está diciendo, versículo 26, Juan 15, 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces, cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, es enviado, ¿sí?, tiene el propósito de dar testimonio de Jesucristo, ¿sí?, y lo va a hacer a tu espíritu, a tu ser interior. Y dice la Escritura, en palabras de Jesús, cuando venga, dice el Consolador. Y entonces ya sabemos, ¿verdad?, lo que la palabra, ¿verdad?, griega que usa la Escritura para consolador es paracletos, ¿verdad? Ya le hemos oído muchas veces, de hecho hemos compartido ya, ¿verdad? Y esta palabra significa, ¿verdad?, uno que se para junto a otro, ¿sí? Y también significa, ¿sí?, llamar al que está a nuestro lado. Entonces, esta palabra, paracletos,
¿sí? Escúchame, identifica a un intercesor. ¿Sí? Primero, ¿verdad? O sea, lo primero, identifica a uno que es intercesor. Y por eso Jesucristo dijo, ¿verdad? Va a ser uno que es como yo, ¿sí? Que hace las cosas como yo las hago, que tiene la naturaleza que yo tengo. Jesucristo sabemos que es el intercesor de intercesores, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo es un intercesor. Dice la Escritura que cuando nosotros no sabemos cómo orar, dice, Él intercede por nosotros. Entonces está en nosotros, ¿verdad? Para ayudarnos a qué? A ser los intercesores que Dios necesita que seamos. Y esto significa, ¿sí? Que Él va a interceder desde nuestro espíritu. O sea, Él no va a interceder de la mente. Él va a interceder desde nuestro interior, desde nuestro espíritu, ¿verdad? Y va a estar, dice, que va a estar parado a nuestro lado, ¿verdad? Va a ser nuestro ayudador. Sí, va a ser el intercesor, ¿verdad? Que nos va a entrenar en la vida de intercesión, ¿verdad? Esta palabra también significa abogado y consejero, ¿verdad? Significa abogado. Entonces quiere decir, ¿verdad? Que cuando, cuando, cuando se habla de un paracletos, de un abogado, ¿sí? Significa, ¿verdad? Que esta persona, este abogado, ¿sí? Es el que va a llevar tu caso delante del juez y te va a representar a ti, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo es el que va a dar testimonio a través de ti de la obra de Cristo en ti, ¿sí? Y entonces quiere decir que en la sala en donde todo es legal, ¿sí? El abogado sabe cómo, ¿verdad? Manejar las cosas, ¿verdad? Para que se cubran todos los aspectos legales, ¿verdad? En la corte celestial. Entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Bueno, pues Él nos va a guiar. Él va a ser el que nos guíe, ¿verdad? Él va a ser el que traiga un mayor entendimiento, una mayor comprensión de las verdades del Evangelio, de las verdades de la palabra de Dios. Él nos las va a dar a conocer, él va a abrir la escritura porque Él es el Espíritu de verdad, ¿sí? Y nos va a revelar toda verdad. Dice que va a tomar de Jesucristo, entonces Él nos va a dar testimonio acerca de Jesucristo. Jesús es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el Espíritu Santo nos va a revelar la persona de la verdad, a Jesucristo, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo se convierte en la ayuda, ¿verdad? Y en el guía, en la persona que nos va a guiar, ¿sí? En la persona que nos va a fortalecer para poder, ¿verdad? Soportar, ¿sí? Todo lo que se levante en contra, ¿verdad? De los sistemas del mundo, ¿sí? Ahorita te leía a David, dice la Escritura, ¿sí? Aunque un ejército acampe delante de mí, no temeré, estaré confiado, aunque se levante guerra en contra de mí, mi corazón va a permanecer confiado. ¿Por qué? Porque ya estoy aprendiendo a oír a Dios hablar de su corazón a mi corazón, y mi corazón está recibiendo la palabra de Dios. He aprendido a escuchar, ¿verdad? La palabra, he aprendido a oír la voz del Señor con mi espíritu, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Mi oído espiritual está siendo entrenado para poder tener, ¿verdad? El mensaje del cielo. Y ya me habló Dios y me dijo, busca mi rostro. Mis amados, este es el secreto de la vida espiritual que tú y yo necesitamos. Necesitamos que el Señor, ¿verdad? Te hable y te diga, busca mi rostro. Bruno, el Señor te dice, busca mi rostro. Caro y Alex, el Señor les dice, busca mi rostro. Gloria, el Señor te dice, busca mi rostro. Imelda, el Señor te está diciendo, busca mi rostro. Jaime y Jenny, Dios les dice, busca mi rostro. Juan, Fernando, el Señor te dice, busca mi rostro. Montserrat, Dios te dice, busca mi rostro. Mirna, Dios te dice, busca mi rostro. Olga, Dios te dice, busca mi rostro. Susi, Raúl, Dios les dice, busca mi rostro. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a cambiar toda circunstancia en tu vida. Dice el versículo 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio, ¿verdad?
El Señor le está hablando a los discípulos, ¿sí? Y el Señor quiere, ¿verdad?, que aprendamos a oír su voz. Bueno, entonces estamos en la página 92, dice el libro de Jeremías, Jeremías 29, Jeremías 29 dice, está hermoso esta escritura. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. ¿Sí? Yo tengo, dice la escritura, ¿sí?, pensamientos ¿de qué? De paz, de paz. ¿Sí? Yo sé. ¿Sí? Dice, para darles el fin que esperáis. ¿Sí? Entonces el Señor, ¿verdad? Quiere poder hablar a nuestro corazón, ¿verdad? De manera clara. Dice la escritura, versículo 12, dice, entonces, ¿sí? Bueno, para poder entender este entonces, ¿sí?, se tiene que cumplir, ¿verdad?, lo que está preparando este entonces, este momento. Y eso está en el versículo 10. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, dice el Señor, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, ¿sí?, para hacerlos volver a este lugar. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Sí? Va a llevar a cabo una visitación. ¿Sí? Nosotros necesitamos la presencia de Dios, que Él, ¿verdad?, venga, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser más osados. ¿Sí? Tenemos que decirle, Señor, no me conformo con una visitación, que vengas, ¿verdad?, como un visitante nada más, vienes, haces la visita y te vas. ¿Sí? No, Señor, queremos que tú permanezcas, que venga tu presencia y permanezca y tu presencia, ¿verdad?, resida, ¿sí?, resida conmigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a visitar y lo segundo, va a despertar su buena palabra. Quiere decir que te va a hablar. Quiere decir que va a despertar tu oído para que tú puedas recibir la buena palabra de Dios, ¿verdad? Que traigas la esperanza y traiga los diseños del cielo y traiga, ¿verdad?, la esperanza de liberación. ¿Sí? Entonces el Señor va a hablar, ¿verdad? Y entonces dice Dios, ¿verdad? Yo tengo pensamientos de bien, yo no tengo pensamientos de mal, yo tengo pensamientos de paz para ustedes, ¿verdad? Y no de mal. Y yo quiero darles, ¿verdad? Yo quiero darles lo que en mis pensamientos ya está diseñado de bendición para ustedes. Yo se los quiero dar. Entonces dice la escritura, ¿verdad? Versículo 12, entonces dice, me invocaréis. Entonces sí clamarás a mí, ¿verdad? Entonces sí levantarás tu voz, ¿verdad? Y clamarás a mi nombre, ¿verdad? Y me invocaréis, dice, y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vivamos la visitación de Dios, ¿sí?, cuando nosotros busquemos la residencia de Dios, ¿verdad?, en nuestra vida, que nosotros verdaderamente por la sangre de Cristo somos el templo vivo del Espíritu Santo, ¿verdad? Su presencia viene, ¿verdad?, y puede residir en nosotros. Entonces ya lo tenemos, la visitación ya se convirtió en permanente, ¿verdad? Él está con nosotros y dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Señor, pues gracias porque tu presencia, ¿verdad?, va a estar continua en mi vida. Gracias porque yo soy templo de tu Santo Espíritu, porque tu presencia está conmigo, Señor. Señor, para revelarme tus pensamientos, Señor. Y tus pensamientos son pensamientos de paz, ¿verdad? Son pensamientos de paz. Y entonces dice la Escritura, ¿sí?, cuando eso suceda, ¿sí?, me invocaréis, ¿verdad? Y dice, y vas a venir y vas a orar a mí y yo los voy a oír. Entonces van a venir a mi presencia, ¿verdad? Van a orar.
van a orar. ¿Por qué? Porque tú ya, ¿verdad? Recibiste la visitación. Segundo, la buena palabra ya se despertó en ti. La buena palabra ya despertó tu oído. La buena palabra ya habló a tu corazón, ¿verdad? Y tu corazón, ¿verdad? Le oyó decir, tu corazón ya lo oyó decirte, busca mi rostro. Y entonces tú empiezas, ¿verdad? A clamar a Dios, Señor, necesito, Señor, tu rostro. Señor, necesito que tú reveles tu rostro. Necesito, Señor, que tú, Señor, me reveles tu presencia. Necesito, Señor, que tú, ¿verdad? Me cautives, Señor, con, con, con lo mejor, ¿verdad? De la revelación, Señor, de tu presencia, de tu presencia. Señor, yo te doy gracias, yo te doy gracias. Orarán a mí, dice, y yo los oiré. Dice, y me buscarán y me hallarán. ¿Por qué? Dice, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Me buscarán de todo vuestro corazón. Entonces nosotros lo buscamos con todo el corazón, ¿sí? Y Dios nos va a hablar al corazón y nuestro corazón le va a responder a Él, le va a responder a su corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿verdad? Ha venido, ¿verdad? Para mantener esa visitación en nuestras vidas, una visitación continua, ¿verdad? Y despertar nuestro oído espiritual, despertar, ¿sí? La capacidad de oír con el corazón, la capacidad de oír con nuestro espíritu. Y dice, y será hallado, ¿por qué? Porque me van a buscar con todo su corazón. Y escucha lo que termina diciendo el versículo 14, dice, seré hallado por ustedes, dice el Señor, ¿sí? Y haré volver su cautividad, y haré volver su cautividad. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Me van a encontrar, me van a hallar, porque me van a buscar de todo su corazón, dice, y yo determinaré que el fin de su esclavitud terminó. ¿Sí? Entonces, cuando tú lo oyes y cuando tú conoces sus pensamientos de bien y no de mal, y entonces el Señor viene y te habla el corazón y te dice, tu tiempo de cautividad terminó, ¿sí? Y yo voy a restaurar todo lo que fue dañado, lo voy a restaurar. Ahora, quiero decirte, ¿verdad? En otra traducción, cuando dice, y haré volver vuestra cautividad, ¿sí? En otra traducción dice, y restauraré su fortuna. O sea, todo lo que el diablo te robó, todo lo que el diablo te saqueó, todo lo que el diablo, ¿verdad? Se robó de las bendiciones que Dios tenía para tu vida, ¿verdad? Dios va a restaurar tu fortuna, ¿sí? Y esto es una bendición tremenda. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jeremías? Dice, yo sé los pensamientos que tengo, ¿verdad? Y entonces veíamos la clase pasada, ¿verdad? Isaías 55:9, en donde dice el Señor, porque como son más altos los cielos que la tierra, ¿sí? Así son mis pensamientos son más altos, ¿sí? Entonces, no sigas pensando pensamientos de mal, ¿sí? Si Dios te está diciendo, ¿sí? Voy a poner fin a tu esclavitud y voy a restaurar tu fortuna, ¿sí? Voy a traer una visitación a tu vida, ¿sí? Te voy a revelar mis pensamientos que son de bien y no de mal, ¿sí? Voy a hacer, ¿verdad? Que mi buena palabra se despierte en ti, ¿verdad? Para que conozcas lo que yo estoy hablando, para que lo escuches, ¿verdad? Y puedas entender el mensaje. Entonces, si mis pensamientos son más altos que los cielos, ¿verdad? O sea, están por encima, ¿sí? Entonces, tus pensamientos se tienen que levantar de la tierra para que empieces a pensar pensamientos más altos. Entonces, dice Dios, nos está diciendo, no sigan pensando con pensamientos de mal, no sigan pensando en desgracias, no sigan pensando con pensamientos de incredulidad, no permitan que pensamientos de dudas entren a tu corazón. ¿Por qué? Porque yo quiero liberarlos. Yo quiero, ¿verdad?, producir en ustedes confianza. Yo quiero traer esperanza a sus vidas, ¿verdad? Quiero traer restauración. No permitan, ¿verdad?, que se levante una confianza, ¿verdad?, que no es la acertada. ¿Sí? No permitan que entre la desesperación, no permitan que entren pensamientos de desaliento, no permitan que el desánimo los atrape. ¿Por qué? Sí, porque tenemos nosotros pensamientos, dice Dios, que son más altos
O sea, como sus pensamientos, dice la Escritura, son más altos los cielos que la tierra, en esa dimensión, ¿verdad? Dios nos quiere meter, ¿verdad? A sus pensamientos. Y entonces dice la Escritura, les voy a dar pensamientos de paz. ¿Pensamientos de qué? De paz. Quiere decir pensamientos de bien, pensamientos de salud, ¿sí? Pensamientos, ¿verdad? De prosperidad, pensamientos de salvación, pensamientos de victoria. Les voy a dar pensamientos, ¿verdad? Que formen en ustedes una fe, ¿verdad? Que resista las pruebas. Lo tercero que la Escritura me enseña, dice la Escritura, me invocarán, ¿sí? Me invocarán y vendrán a mí en oración. Entonces, la oración que se levante de nuestro corazón, ¿sí? Va a ser por causa de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de ti y tuvo misericordia de mí, que Él vino a hablarnos al corazón y su palabra despertó nuestro oído. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? Dice, la fe viene por el oír, ¿sí? ¿Y el oír por qué se produce? Dice Dios, por la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios te habla, despierta tu capacidad de oír, y cuando la capacidad de oír se activa, entonces tu fe viene, ¿verdad? ¿Cómo va a venir la fe? Pues cuando Dios me habla y cuando Él me dice, ¿verdad? Tengo pensamientos de paz para ti. Ah, Señor, entonces tienes pensamientos, ¿verdad? De todo lo bueno. Quiere decir que mi vida va a entrar, ¿verdad? En salud, que mi vida va a entrar en prosperidad, que mi vida va a entrar en salvación, que mi vida va a entrar en las victorias, ¿sí? No importa si un ejército acampa, ¿verdad? Contra mí. No importa si se levanta guerra contra mí. Yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque el Señor tiene pensamientos de victoria para mí, ¿verdad? Él ya pensó, ¿verdad? En darme todas las victorias. Yo solamente necesito atrapar sus pensamientos, ¿verdad? Y liberar el poder de las victorias en mi vida. Y dice, me invocarán, ¿verdad? Me invocarán y vendrán a mí en oración. Entonces, ¿verdad? Nuestra oración, ¿sí? Nuestra oración, nuestra vida de oración tiene que ser revolucionada, ¿sí? Viene el Espíritu, viene un derramamiento, escúchame, viene derramamiento del Espíritu de oración sobre tu vida, ¿sí? Quiere decir que cuando nuestra vida empieza a orar, ¿verdad? A orar con los pensamientos de Dios, entonces significa que la misericordia de Dios ya viene. O sea, todo lo que Él tiene preparado y que es su misericordia, ¿sí? A tu favor, que es la misericordia de Dios para darte, dice la Escritura, te la vuelvo a leer, para darte el fin que esperas. Para darte el fin de qué? De lo que esperas. Entonces, ¿qué es lo que esperas? Pues esa es fe, ¿sí? La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es lo que yo espero? Pues lo que la palabra de Dios me está diciendo. O sea, Dios me está hablando, ¿verdad? Y cuando me hable, ¿verdad? Él siempre me va a dar la salida a todas las cosas, me va a dar la respuesta a todas las cosas, me va a hablar con la misma palabra, ¿verdad? Con la Biblia, y me va a dar las estrategias para vencer, ¿sí? Entonces, yo me tengo que mover en ese espíritu de oración, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el Señor? Orarán a mí, ¿verdad? Me invocarán y vendrán a mí en oración, dice, y yo los escucharé, yo los oiré, dice la Escritura. Entonces, Él nos da la promesa, ¿sí? De que nos va a escuchar, ¿sí? Entonces, cuando invocamos su nombre, ¿sí? Cuando lo invocamos y estamos diciéndole, Señor, te necesito, Señor, ven, Señor. Señor, tú has hablado a mi corazón que busque tu rostro, Señor. En esta hora yo invoco tu nombre, Señor, que venga tu presencia a manifestarse de una manera gloriosa, Señor. Señor, y entonces nuestra vida de oración se vuelve más intensa. Empiezas a orar, ¿verdad? Con mayor intensidad. Empezamos a caminar esos caminos de la oración, ¿verdad? Que empiezan a abrir camino donde no lo hay. ¿Sí? Había una vida estéril en la oración. Decíamos que éramos hombres de oración, pero realmente ni oramos como necesitamos orar. ¿Por qué? Porque no se ha activado todo esto que te estoy compartiendo. ¿Por qué? Porque no hemos oído con el corazón. Estamos buscando querer oír con nuestro oído natural, pero no es así.
Queremos que las cosas vengan a través de nuestra mente, pero no es así. Por eso la Escritura dice que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Entonces es el corazón el que entra en juego. Sí, entonces tú y yo tenemos, ¿verdad?, que caminar en los caminos. Dice Dios, mis caminos son más altos que los cielos, son más altos que los tuyos. O sea, entra en mis caminos. Los caminos de Dios, mis amados, son caminos de oración. Por eso te decía hace ratito, ¿verdad? Quería poner ese énfasis, aunque fuera pequeñito. Paracleto significa un intercesor que está parado junto a. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo es un intercesor que viene a enseñarnos cómo interceder. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que caminar en esos caminos de oración, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Va a tomar tu vida, va a tomar mi vida y nos va a hacer que nos va a meter, ¿verdad?, a ese lugar secreto. Nos va a meter, ¿verdad?, a ese, como dice Mateo capítulo 6, ¿verdad? Dice, cuando entres a tu closet, dice, cierra la puerta y el Padre que ve en lo secreto, ¿verdad? El Padre que oye en lo secreto, va a oír tu oración ahí en lo secreto, dice, y te recompensará en público. Entonces tú te meterás a tu closet por el impulso del Espíritu, ¿verdad? Y ahí vas a orar sin cesar, vas a estar ore y ore y ore. ¿Hasta qué? Hasta que se derramen. ¿Qué cosa se va a derramar? Las bendiciones de Dios. Dice la Escritura, les daré, ¿verdad? Les daré pensamientos de paz. Entonces, ¿qué es lo que nos va a traer esa paz? Pues las bendiciones de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios va a oír nuestras oraciones, ¿sí? Y nos va a animar a que oremos más y a que oremos más y a que oremos más. Tiene que intensificarse la vida de oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, en esta hora, Señor, que tú vienes, Señor, para acelerar, Señor, el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, Señor. Señor, tú vienes a revelar tus pensamientos, Señor. Señor, declarando, Señor, que tus pensamientos son más altos, Señor, que los nuestros, Señor. Gracias porque tú nos estás hablando, Señor, de que vas a traer una visitación, Señor. Quiere decir, vas a traer, Señor, un encuentro espiritual con cada uno de nosotros, Señor. Que tu presencia nos alcance, Señor. Que tu presencia se manifieste en cada uno de nosotros, Señor. Señor, y esa presencia tuya, Señor, despierte nuestra vida espiritual, Señor. Señor, y la levante, Señor, a nuevos niveles, la levante a nuevos terrenos, Señor. Y yo declaro, Señor, que tú vas a despertar, Señor, tu buena palabra, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, que nos va a revelar, Señor, el tiempo, Señor, en donde nosotros tenemos que volver. Dice la Escritura que esta palabra fue dada, Señor, para que cuando viniera el tiempo del cumplimiento de la palabra profética, el pueblo de Dios saliera de Babilonia y regresara, ¿verdad?, a Jerusalén, regresara al santuario, regresara al lugar santísimo, ¿verdad?, al lugar secreto, al lugar de la presencia de Dios. El Señor nos quiere atraer, ¿verdad?, a su santo monte, al monte de Sión, al lugar de su morada, al lugar de su presencia, al lugar de la habitación de Dios. Señor, yo declaro, Señor, que en este lugar, Señor, donde tu presencia, Señor, se establece, tú vas a revelar tus pensamientos, Señor, y tú vas a decirnos, Señor, los pensamientos que tú tienes para cada uno de nosotros de manera particular, Señor. Nos vas a hablar con tu palabra, Señor, y nos vas a entregar pensamientos de paz, Señor. Nos vas a entregar pensamientos de bien, nos vas a entregar pensamientos de bienestar, Señor. Nos vas a entregar esos pensamientos, Señor, que van a romper, Señor, con las enfermedades, con las dolencias, con los padecimientos, Señor. Viene tu sanidad, Señor, pensamientos de sanidad para nuestras vidas, Señor. Pensamientos de prosperidad, Señor. Quiere decir que tú vas a romper. Y yo declaro que se rompe en esta noche, Señor, el cerco que el diablo ha levantado, Señor, alrededor de las vidas de cada uno de nosotros, Señor, rompiéndose, Señor, el sitio, Señor, espiritual que el diablo, Señor, ha usado, Señor, para impedir que lleguen los recursos, para impedir que lleguen las oportunidades, para impedir que lleguen, Señor, el suministro, Señor, para impedir que llegue la provisión, Señor. Señor, se rompe el cerco, Señor, para que todas las bendiciones puedan llegar a nuestras vidas y a nuestra familia, Señor, a nuestro hogar, Señor, a nuestra mesa, que puedan llegar todas las
las bendiciones al negocio, Señor, y que las cosas empiecen a funcionar, que las cosas empiecen a prosperar, que los recursos empiecen a llegar para que podamos hacer todas las cosas, Señor, que están atoradas y que están detenidas y que no se han podido llevar a cabo. Señor, tú dices que tú vienes, Señor, para dar pensamientos de paz, Señor, y para darnos el fin que esperamos, Señor. Nosotros esperamos la liberación, Señor. Nosotros esperamos la liberación, Señor. Y gracias, Señor, porque tus pensamientos son buenos, Señor. Porque tú has hablado a nuestro corazón, Señor, y nos has dicho, busquen mi rostro, Señor. Y entonces, Señor, nuestra vida, Señor, entra en las dimensiones del Espíritu, Señor, y empezamos a invocar tu precioso nombre. Empezamos a buscar tu rostro, Señor, con desesperación, Señor. Empezamos, Señor, a orar, Señor, a orar y a orar, Señor, y cada vez con mayor intensidad y cada vez con mayor entendimiento de las cosas, Señor, y de los secretos que hay en la vida de oración, Señor. Y tú nos vas a enseñar cómo liberar el poder de las palabras cuando oramos, Señor. Señor, que todo el poder, que todo el potencial que hay en la declaración de tu palabra, Señor, cuando fluya, Señor, no de nuestra mente, cuando fluya del Espíritu, Señor, toda esta bendición que está contenida en tu palabra, Señor, va a ser liberada de una manera poderosa, Señor, que va a romper, Señor, con la esclavitud, va a romper con la pobreza, va a romper con la escasez, va a romper con toda maldición, va a romper con las iniquidades y el pecado, va a romper con las idolatrías y va a romper con las rebeliones de corazón, Señor. Señor, que tu palabra, Señor, empiece a ser dadora de vida, Señor, que tu palabra traiga espíritu y traiga vida, Señor, y empiece, Señor, a formar, Señor, lo nuevo de Dios en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos das las promesas, Señor, que cuando te busquemos con todo el corazón, Señor, tú nos vas a permitir, Señor, ser hallado. Vamos, tú, Señor, te vas a dejar, Señor, que te encontremos, Señor, y vas a permitir, Señor, que la liberación, Señor, fluya de una manera poderosa. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque tú vas a hacer grandes cosas. Entonces Dios nos da la promesa, mis amados, de que vamos a orar y Él nos va a oír, Él nos va a escuchar, Él va a oír nuestras oraciones y nos va a animar a orar cada vez más y más y más. Y luego lo cuarto que yo veo es que el Señor dice, ¿verdad? Me buscarán y me encontrarán. Y esto es poderoso. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a buscar, ¿sí? Con la actitud correcta. Lo vamos a buscar, ¿verdad? Con la actitud de que, ¿verdad? Pues lo vamos a hallar. Y lo vamos a hallar. Déjame leerte nada más. A ver si lo encuentro. Bueno, pues ahí te la debo para otra ocasión. Sí. Cuando tú y yo, ¿verdad? Encontramos al Señor, cuando Él se deja hallar, cuando lo encontramos, ¿sí? 6 cosas básicas, ¿verdad? Van a suceder. ¿Sí? Si estás tomando nota, la primera, ¿sí? Dios te va a conceder su favor. ¿Sí? O sea, el favor de Dios te va a alcanzar. Vas a ser un hombre favorecido por Dios, vas a ser una mujer favorecida por Dios. Cuando el favor de Dios está sobre tu vida, ¿verdad? Te va a marcar, ¿verdad? De tal manera que todos los que te rodean, ¿verdad? Van a reconocer que hay algo en ti, ¿verdad? Que no hay en nadie más. ¿Sí? Y van a saber que hay algo especial en ti, ¿verdad? Que viene del cielo y que no es de esta tierra, ¿sí? Y tú vas a saber que es el favor de Dios. Vas a ser vestido con favor. ¿Ven? Vas a traer, ¿verdad? Una cubierta de favor sobre tu vida, ¿sí? Lo segundo, el Señor te va a conceder su presencia, ¿sí? Entonces, la presencia de Dios se va a volver algo tan natural en tu vida, ¿verdad? Que tú vas a caminar, ¿verdad? Y vas a saber que estás en la presencia de Dios. Y entonces vas a entender ahí lo que decía el profeta, vive Jehová en cuya presencia estoy.
Va a ser un estoy continuo, va a ser una presencia de Dios continua en tu vida, ¿verdad? No solamente nos va a dar su favor, sino que nos va a conceder su presencia. Y esta va a ser algo glorioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos, pero cuando Dios nos concede su presencia, entonces nosotros vamos a liberar su presencia, ¿verdad? En el lugar donde estemos. Tú y yo recibimos la capacidad, ¿verdad? De poder cambiar el ambiente espiritual en donde estemos, ¿verdad? Si ese lugar en donde estás es un lugar de tinieblas, ¿verdad? La presencia de Dios va a empezar a alumbrar, ¿verdad? Y las tinieblas se van a ir. Si ese lugar, ¿verdad? Parece un lugar de muerte completa, ¿verdad? De mortandad, ¿verdad? Tu presencia ahí va a hacer que el espíritu de vida, ¿verdad? Se manifieste de una manera poderosa y lo que está muerto, ¿verdad? Va a recibir vida. Cuando la presencia de Dios está ahí, ¿verdad? La atmósfera de incredulidad va a ser removida completamente. Todo espíritu inmundo de incredulidad, todo espíritu inmundo de duda, todo espíritu inmundo de queja y de murmuración van a salir destapados porque no van a poder mantenerse en el lugar donde la presencia de Dios se empieza a manifestar, ¿verdad? Y esa atmósfera del lugar cambia por una atmósfera de fe y entonces la palabra de Dios va a poder fluir con toda libertad. Lo tercero, ¿verdad? Que el Señor nos concede, sí, vas a entrar en una dimensión de comunión como nunca antes la has experimentado. Vas a empezar a tener una comunión tan íntima con el Señor, ¿verdad? Que vas a empezar a entender muchas cosas. Cuando entras en esa cercanía con el Señor, mientras más cerca estés, más cosas se van a revelar a tu vida, más cosas se van a revelar a tu corazón. El Espíritu Santo más cosas te va a revelar de Cristo, ¿verdad? Va a tomar, ¿verdad? De las profundidades del corazón de Dios y las va a revelar a tu espíritu y las va a revelar a tu corazón. Y entonces vas a ser un hombre sabio, una mujer sabia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque has aprendido el secreto de la comunión. Amén. Lo siguiente, ¿verdad? Vas a recibir abundante gracia. El Señor te va a conceder abundante gracia, ¿verdad? Va a venir niveles de gracia que no has conocido. Quiere decir que entonces Dios te va a poder dar, ¿verdad? Asignaciones nuevas. Dios te va a dar, ¿verdad? Trabajos nuevos. Dios te va a dar una visión, ¿verdad? Que se va a ir ensanchando, se va a ir agrandando, ¿verdad? Para que tú puedas ver que hay cosas que cada vez mayores que se tienen que alcanzar, ¿verdad? Y tu fe, ¿verdad? Va a ser ensanchada, va a ser estirada, tu fe va a ser llevada a crecer, ¿verdad? De una manera, ¿verdad? Gloriosa, ¿verdad? Y entonces tú vas a recibir la gracia de Dios para poder levantarte a nuevos niveles espirituales de fe, donde tú aprendas a conquistar y donde tú aprendas, ¿verdad? A desatar el reino de los cielos en esos lugares, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro. Lo quinto que Dios nos va a dar, ¿verdad? Cuando su presencia, ¿verdad? Se deja encontrar, ¿sí? Vamos a recibir provisión, ¿sí? Dios nos va a permitir, ¿verdad? Ver la provisión de Dios, ¿verdad? Vamos a ver al proveedor. Él se va a revelar como el Shaddai a tu vida. Tú lo vas a conocer como el Dios, ¿verdad? Más que suficiente para todo lo que necesites, para todo lo que se requiera, ¿verdad? Tú vas a hacer uno, ¿verdad? Que traslade, ¿sí? Del reino de Dios a la tierra y manifiestes, ¿verdad? La provisión del cielo en la tierra. Tú vas a ser uno, ¿verdad? Que con la gracia y el favor de Dios y su presencia vas a empezar a conectar, ¿verdad? Lo espiritual con lo natural, ¿verdad? Y vas a hacer que de los almacenes, ¿verdad? De la provisión del cielo, ¿verdad? Se empiecen a soltar, ¿verdad? Los recursos para que en la tierra, ¿verdad? Haya bendición, ¿verdad? Tú vas a bendecir mucho, vas a ser uno que bendiga, ¿verdad? Que bendiga abundantemente. ¿Por qué? Porque la provisión va a estar abundante, ¿verdad? A la disposición. Quiere decir, ¿verdad? Que tus ojos se van a abrir a una dimensión mayor, ¿sí? En donde vas a ver cosas que antes no veías. Tus ojos van a tener una capacidad de ver, ¿verdad? En el mundo espiritual, lo que antes no veías. Entonces, ¿verdad? Tus ojos van a estar preparados para poder ver los recursos del cielo, ¿verdad? Y poder echar mano de lo que hay en el cielo, ¿verdad? Y vas a saber cómo, ¿verdad? El cómo lo vas a saber. Y lo último, ¿verdad? Vamos a recibir abundante misericordia. Vamos a recibir de la misericordia que el Señor tiene, ¿verdad? En su vida. Dice la Escritura que Él es Dios misericordioso, misericordioso. Dice lento para la ira, ¿verdad? Pero grande en misericordia.
entonces, ¿verdad? Tú no te vas a desesperar con otros, tú no te vas a irar contra otros, ¿verdad? Tú no vas a ser impaciente con los que están empezando, con los que están apenas creciendo, vas a tener, ¿verdad? Un corazón de misericordia, ¿verdad? Para transmitirles, para darles de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios te ha enseñado, de lo que Dios te está mostrando, ¿verdad? Tú lo vas a poder impartir a otros, ¿verdad? Con un corazón de misericordia, ¿verdad? Creyendo, ¿verdad? Que Dios va a formar en ellos lo que ha formado en ti, ¿verdad? Porque de lo que tú tienes, de la gracia que tú has recibido, tú estás dando de gracia, ¿verdad? Entonces vas a ser una persona, ¿verdad? Que tenga misericordia, un corazón como el de Dios, corazón misericordioso, ¿verdad? Que está dispuesto, ¿verdad? A darse, está dispuesto a dar lo mejor, está dispuesto a entregar, ¿verdad? Lo que ama, está dispuesto, ¿verdad? A tener un corazón, ¿verdad? Como el corazón del Señor. Así que cuando nosotros buscamos entonces a Cristo, ¿verdad? Pues nuestra vida va a ser ensanchada, nuestra vida va a ser bendecida. Él se deja encontrar, ¿por qué? Porque necesita a un hombre o a una mujer que pueda representar al cielo en la tierra. Dios necesita a un hombre, ¿verdad? O a una mujer que tenga la capacidad, ¿sí? De bajar el cielo a la tierra. ¿Verdad? Dios necesita un hombre, una mujer, ¿verdad? Que tenga el corazón, ¿verdad? De un hijo amado como el de Jesucristo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Jesús dijo, ¿verdad? Yo soy el camino al Padre. Dice, nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces, el Hijo es el que hace accesible al Padre. El Hijo amado es el que hace accesible el cielo a la tierra. Y Dios nos está dando el corazón del Hijo, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder hacer accesible al Padre en la tierra. Tú y yo nos convertimos entonces en el tabernáculo vivo del cielo en la tierra, ¿verdad? Tú y yo somos, ¿verdad? Jesús dice cuando yo me manifieste, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Me conocerán, ¿sí? Y entonces seremos como Él es. ¿Por qué? Porque le habremos visto, ¿sí? Y entonces nosotros, ¿verdad? Podremos caminar, ¿sí? Como Jesús caminó, ¿sí? Sí, Jesús caminó bajo la guianza del Espíritu Santo. Tú y yo vamos a caminar bajo la guianza del Espíritu Santo. Vamos a ser hombres y mujeres de fe. Vamos a ejercitarnos en la fe, ¿verdad? Como Él, ¿verdad? Como Jesús, ¿verdad? Y nosotros vamos, ¿verdad? A tomar las promesas que Él nos da. Amén. Entonces, la vida de oración, ¿verdad? Se va a convertir en algo bien emocionante para ti y para mí. Una vida de oración emocionante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, ¿verdad? Vamos a empezar a entender la escritura. La escritura dice que seamos fervientes en espíritu. Entonces vamos a orar, ¿verdad? Con un espíritu ferviente. Quiere decir, va a ser una oración intensa, va a ser una oración profunda, va a ser una oración de espíritu a espíritu, ¿verdad? Vamos a orar, ¿verdad? Con diligencia, vamos a ser diligentes en oración, nos vamos a mantener empujando en el espíritu, empujando, ¿verdad? Hasta que se abre el camino, ¿verdad? Hasta que el cielo invada la tierra, ¿verdad? Vamos a ser perseverantes, nada nos va, ¿verdad? A quitar, ¿verdad? La decisión que tomamos de orar. Ahora vamos a orar con entendimiento, vamos a orar con revelación, ahora vamos a orar con el corazón de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el intercesor que está parado al lado nuestro para enseñarnos cómo orar. Y cuando no sepamos cómo orar, dice la Escritura, ¿verdad? Que Él va a interceder, ¿verdad? Por nosotros, pero va a estar en nosotros y va a interceder a través de nosotros. Amén. Y entonces vamos a orar, ¿verdad? A interceder con un corazón sincero. Por eso dice la Escritura que me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. ¿Por qué? Porque su corazón ha sido sincero en esta búsqueda, ¿verdad? Quiere decir, me están buscando con integridad, me están buscando con sinceridad, me están buscando con un clamor, ¿verdad? Que brota, ¿verdad? Del interior de ustedes, ¿verdad? Necesitándome, dice Dios, ¿verdad? Entonces, sí, dice la Escritura, buscad al Señor mientras puede ser hallado. ¿Sí? Lo tenemos que buscar cuando, mientras puede ser hallado. ¿Sí? Bueno, el Señor Jesús, ¿verdad? Sabemos que está sentado a la diestra del Padre. ¿Sí? Y el que está en la tierra, ¿sí?
y que fue enviado por el cielo, es el Espíritu Santo. Y entonces nosotros, ¿verdad? Recibimos al Espíritu Santo cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿sí? Y entonces Jesús dijo, ¿verdad? Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Entonces nosotros necesitamos nacer de nuevo para poder ver que hay un reino de los cielos, pero muchos se quedan en ese nivel nada más. Y Jesús, ¿verdad? Avanzó, ¿verdad? A un escalón más con Nicodemo. Le dijo, Nicodemo, si no naces de agua y del Espíritu, ¿sí? No vas a poder entrar en el reino. Entonces nosotros, ¿verdad? No podemos quedarnos en el nivel del nuevo nacimiento. Necesitamos ir al siguiente nivel, que es nacer. Oye, pero yo ya nací de nuevo, sí, pero ahora necesitas nacer del agua, ¿sí? Y necesitas nacer del Espíritu. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Por qué? Porque necesitamos nacer del Espíritu, porque cuando Dios nos habla, ¿sí? Va a ser a nuestro espíritu. Dios no le va a hablar, ¿verdad? A la carne. Dios no le va a hablar a la carne y la mente, mis amados. La mente es parte del alma. La mente, ¿verdad? Está sujeta, ¿verdad? Al mundo natural. La mente, ¿verdad? Tiene que empezar, ¿verdad? A entrar en el proceso de renovación, en el proceso de transformación. Por eso dice la Escritura, escucha, Juan 3, ¿verdad? Juan 3. Dice la Escritura, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, a partir, ¿verdad? De Juan 3, a partir del versículo 3. Dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, dice, Espíritu es. Por eso no te maravilles de que te dije es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Y entonces Jesús está estableciendo, ¿verdad? El cimiento de la palabra, ¿sí? Que nos lleve al nacer del agua y a nacer del Espíritu. ¿Sí? ¿Qué es nacer del agua? Bueno, está profetizado desde el Antiguo Testamento, y aunque lo volvamos a tocar, no le hace, lo vamos a volver a tocar, ¿sí? Vamos a la Escritura. En Jeremías. No, que Jeremías. Es Ezequiel, ¿no? Nada más que ya estaba yo en la escritura y dije Jeremías, ¿no? Es Ezequiel 36, dice el versículo 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. ¿Sí? Entonces, ¿qué es nacer del agua? Es permitir, ¿verdad? Que el agua limpia, ¿sí? Limpie nuestras vidas completamente de toda inmundicia y de todo ídolo, de toda idolatría,
o sea, que nos limpie. ¿Sí? Y entonces el Nuevo Testamento, cuando habla de la limpieza, ¿sí? Declara que lo que nos limpia de todo pecado, lo que nos limpia de toda idolatría, lo que nos limpia de toda iniquidad y rebelión es la sangre de Cristo. Entonces, ¿verdad? Ezequiel 36, versículo 25, nos está hablando del poder de la sangre de Cristo, que es como agua limpia, ¿verdad? Que nos puede limpiar de toda inmundicia, ¿sí? De toda inmundicia. Entonces, la Biblia también en el Nuevo Testamento, cuando nos habla de ser lavados, de ser limpiados, dice la Escritura, ¿verdad? Que lo va a hacer. Dice en el libro de Efesios, nada más anota la Escritura, Efesios 5, versículo 26, está hablando Jesucristo, ¿verdad? Dice que se entregó, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nos está hablando del sacrificio de Cristo, del derramamiento de su sangre. Dice, para santificarla, ¿sí? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua, dice, por la palabra. ¿Verdad? Entonces, la palabra de Dios, ¿sí? Libera el poder limpiador, ¿sí? De la sangre. Entonces la sangre de Cristo, ¿verdad? Es poderosa para limpiarnos y lavarnos, ¿verdad? Pero cuando la palabra de Dios, ¿verdad? Declara la sangre de Cristo, ¿verdad? Trayendo salvación a nuestras vidas. El poder de la sangre de Cristo empieza a operar como esa agua limpia que nos lava, que nos purifica, ¿verdad? Pero ¿sí? Pablo está uniendo el lavamiento del agua, lo está uniendo como una acción eficaz de la palabra revelada, de la palabra de revelación. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ser, ¿verdad? Limpiados, vamos a ser lavados por el poder de la palabra, ¿sí? Y entonces dice la escritura ahí en Ezequiel, ya lo lees tú los siguientes versículos, les voy a dar un corazón nuevo, les voy a dar un espíritu nuevo, ¿no? ¿Verdad? Y luego dice, y después de eso pondré mi Santo Espíritu sobre ustedes, ¿sí? Entonces somos llevados, ¿sí? A nacer de nuevo, a nacer del agua y a nacer del espíritu, ¿verdad? ¿Para qué? Porque lo que nace del espíritu es espíritu, lo que nace de la carne es carne. Y entonces nosotros, ¿verdad? No podemos quedarnos a nivel carne, ¿sí? Si nosotros nos quedamos, ¿verdad? A nivel carne, pues espiritualmente estaremos muertos, ¿sí? Y condenados a una muerte eterna, ¿sí? Por eso es necesario que nazcamos de nuevo, ¿sí? Entonces Jesús, ¿verdad? Está enseñando, ¿verdad? Este principio espiritual a Nicodemo, ¿sí? Un hombre, ¿verdad? Que era guardador de la ley, un hombre que era, ¿verdad? De los que tenían la responsabilidad de enseñar la palabra, un hombre, ¿verdad? Que se suponía que conocía, ¿verdad? Las escrituras, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero Jesús, ¿verdad? Lo ve como un hombre, pues que está solamente fluyendo en la religión, ¿verdad? En la religión, ¿sí? En la religión judía, ¿sí? En donde solamente conocían el nacimiento de la carne. No se les había, a Nicodemo no se le había revelado, ¿sí? El nuevo nacimiento, no se le había revelado, ¿verdad? Ezequiel 36, versículos 25, 26 y 27, no se le había revelado esa palabra. Por eso cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice, oye Nicodemo, pues ¿cómo tú siendo, ¿verdad, maestro, no sabes esto? ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque pues estás tratando de entender las cosas espirituales con una mente natural, con una mente carnal, y así nunca vas a entrar en la revelación, ¿verdad? No vas a entrar, ¿verdad? En lo que Dios tiene preparado. ¿Por qué? Porque sí, el que es nacido de la carne y se queda nada más en la carne, ¿verdad? Pues en su propio esfuerzo va a tratar de entrar al reino, ¿verdad? Pero no va a poder, a menos que nazca del agua y del espíritu. No va a poder. Entonces la palabra de Dios se tiene que revelar por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que te hace renacer, ¿verdad? El que te hace nacer de nuevo, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, naces del Espíritu. Bueno, o sea, te lo doy. O sea, tenemos que, o sea, todas las cosas a mí me gusta, ¿verdad?
ponerle sustento. Entonces, son escrituras que ya conoces, pero pues las tenemos que tener, ¿verdad? Al instante. Entonces, dice la escritura, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿sí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos, dice, hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. ¿Sí? Y entonces dice que nacemos de Dios, o sea, nacemos cuando Dios nos lleva a nacer, ¿verdad? Todas estas escrituras, esta palabra, ¿verdad? Es revelada por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que nos dice, hey, ya naciste de nuevo, ya naciste, ¿verdad? Del Espíritu, ya naciste. Ahora eres una persona, eres un hombre, eres una mujer espiritual, ¿verdad? Que tiene un alma y tiene un cuerpo. Antes eras una persona carnal, ¿verdad? Que tenía un alma, ¿verdad? Y por allá, ¿verdad? El espíritu estaba muerto. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad? No entendemos, o sea, no nacemos del espíritu, pues la palabra no se revela, porque el que nos revela la palabra es el Espíritu Santo. Entonces, ¿verdad? Pues tenemos problemas y tenemos una religión cristiana, ¿verdad? Y tenemos confusión en los conceptos y tenemos confusión en el entendimiento y creemos cosas que no son, que no se apegan a la escritura, que no están sustentadas con la Biblia y sin embargo nosotros las peleamos porque es que así creo yo, es que Dios a mí me habló y así me dijo. Y ¿sabes qué? Pues no es así, ¿verdad? No es así. Cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. ¿Sí? Nosotros nos convertimos en el lugar de la habitación del Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que abre los ojos de nuestro corazón y nos da entendimiento de las cosas espirituales. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos ver, para que podamos percibir las cosas que son del Espíritu, las cosas que son de Dios, para que podamos discernir, ¿verdad? Separar lo que es de la carne y lo que es del Espíritu, ¿sí? Para poder nosotros tomar y comprender la palabra que es revelada por el Espíritu Santo. Entonces viene la comprensión, viene el entendimiento y decimos, Dios me lo reveló. Dios es el que revela las cosas del Espíritu y las revela a nuestro espíritu. Así que cuando Dios nos habla, ¿sí? Cuando Dios nos revela algo, cuando Dios viene a saciar nuestra hambre y nuestra sed, Él viene, ¿verdad? Para que con la palabra de Dios alimente nuestro espíritu para edificarnos, alimente nuestro espíritu para fortalecernos, alimente nuestro espíritu con la palabra de Dios de revelación, ¿verdad? Para levantar nuestro nivel de fe, levantar nuestra vida de fe, ¿sí? Para darnos a conocer el fin que esperamos, quiere decir para darnos a conocer su voluntad. Entonces la misma escritura, ¿verdad? Declara que el hombre natural no entiende. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14, escucha lo que dice. Pero el hombre natural, dice la escritura, página 93, el hombre natural dice, no percibe las cosas que son del espíritu, no las percibe, no las entiende, no las puede ver, ¿sí? Porque son locura para él, ¿sí? Y no las puede entender porque dice, se han de discernir espiritualmente. O sea, la Biblia es clara. Y esto es lo que tiene que clarificar nuestro entendimiento, tiene que clarificar nuestra mente, tiene que clarificar nuestro proceso mental. Estos son pensamientos de Dios y estos pensamientos de Dios tienen que, ¿sí?, sustituir, ¿verdad?, nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos se suban a los pensamientos de Dios, que empecemos a pensar los pensamientos de Dios. Cuando tú y yo, ¿verdad?, tomamos la escritura y nos metemos a la palabra y la estudiamos y la oramos y la meditamos y la declaramos y la intercedemos, ¿verdad? Y la proclamamos, ¿verdad? Y la aplicamos a nuestra vida y la aplicamos a nuestra casa y la aplicamos, ¿verdad? A nuestra familia, ¿sí? Y nos mantenemos con esa escritura y a lo mejor todo el día estás con esta palabra, con este versículo, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Pues estás edificando tu vida de fe. Entonces, si un cristiano,
¿verdad? Solamente se queda en el nuevo nacimiento, pero no nace del agua y del espíritu, solamente va a ver de lejos las cosas del reino, ¿verdad? Y quiere decir que él va a seguir viviendo una vida natural. Él va a seguir, ¿verdad? Viviendo incluso como si no hubiera nacido de nuevo. Aunque nació de nuevo, ¿verdad? Pues tiene la salvación, pero se quedó ahí nada más viendo de lejos lo espiritual, viendo que otros son bendecidos, viendo que a otros Dios les habla, viendo que otros, ¿verdad?, empiezan a prosperar, viendo que otros han recibido pensamientos de paz de parte de Dios, ¿verdad? Y entonces la persona, ¿verdad?, va a batallar y va a tratar de crecer y va a tratar de entender, ¿verdad? Y se va a tratar de esforzar, ¿verdad? Pero pues va a tener un crecimiento muy lento. Muchos, ¿verdad? Pasan años y años y años y años y siguen en ese nivel, se quedaron en ese nivel y ya no avanzaron más. ¿Sí? Su vida no dio fruto. Y si dio fruto, el fruto del Espíritu es escaso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay más carne que espíritu en sus vidas. La carne domina, predomina. Y entonces tratan, ¿verdad?, de conformarse a sí mismos, ¿sí?, al modelo cristiano. Tratan de tomar la forma, ¿sí?, de la apariencia cristiana, ¿verdad?, de la religión cristiana. Y empiezan a imitar las cosas que se ven espirituales. ¿Para qué? Pues para parecer espiritual, para ser semejante a los que son espirituales. Pero esto no lo quiere Dios así. O sea, Él quiere que los que son redimidos por la sangre de Cristo transicionen de siervos de la casa, a hijos de la casa. Dios quiere hijos, Dios quiere a sus hijos. Entonces nosotros, ¿verdad? Nosotros no podemos producir lo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, produce de una manera sobrenatural. Nosotros no podemos transformarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos crecer y madurar a una vida espiritual tratando de dar los frutos del Espíritu cuando no hemos nacido del agua y del Espíritu. Entonces quiero decirte, ¿verdad?, que la transformación es un proceso en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que toma nuestras vidas, ¿verdad? Y nos lleva, ¿verdad?, a caminar. Él viene al lado de nosotros, ¿verdad?, dándonos testimonio de Jesucristo, dándonos testimonio de la obra completa de Cristo, ¿verdad?, dándonos a conocer los planes y los diseños de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere hacer para nosotros. Él es el que produce un caminar, ¿verdad?, de fe. Él no quiere que andemos en la carne, Él quiere que aprendamos a andar en el Espíritu, que nosotros, ¿verdad?, si por nuestros propios esfuerzos tratamos de hacer las cosas, de buscar las cosas de Dios, nos vamos a frustrar, no vamos a poder. Vamos a tratar de desarrollar una vida de comunión con el Espíritu Santo, pero andando en la carne no lo vamos a lograr, ¿verdad? Y nos vamos a desesperar y nos vamos a frustrar. Entonces Jesús dice, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, separados de mí, nada pueden hacer. Señor, mi corazón te oyó decir, busca mi rostro. Y mi corazón te responde, Señor, lo buscaré. Ya, ahorita lo busco. O sea, nuestro corazón tiene que responder. Nuestro espíritu es el que tiene que responder. ¿Sí? Nosotros a través del Espíritu Santo nos mantenemos unidos a Cristo. Mis amados, el propósito de nacer del agua y del Espíritu es, ¿verdad?, llegar a estar en Cristo. Dice, el que está en Cristo, dice, nueva criatura es. O sea, cuando llegas tú a estar en Cristo, entonces descubres lo que es ser nueva criatura. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron. Pero si las cosas viejas no han pasado en tu vida, entonces estás viendo a Cristo de lejos, pues no has entrado en el reino. No has entrado en el proceso de transformación, no has entrado, no has nacido del agua ni del Espíritu.
Cuando tu vida empieza a estar en Cristo, las cosas viejas pasaron, dice aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces tú empiezas a caminar en las cosas nuevas. Pero si sigues caminando en las cosas viejas, en la vieja naturaleza de la carne, en el viejo hombre, ¿verdad? Con el viejo carácter, ¿sí? Poniendo excusas de por qué es que, pues es que no he podido vencer, pues es que soy así, pues es que así me conocieron, pues, ya, pues así soy, pues así me voy a morir. Pues sí, en la carne. ¿Por qué? Porque no has buscado el rostro de Dios, porque no, mi amado, ¿sí? Un instante en la manifestación gloriosa de Dios, un encuentro sobrenatural, un instante en ese encuentro sobrenatural te cambia, te transforma completamente. Un instante en ese encuentro glorioso con el Dios de la gloria cambió a un Saulo en un Pablo. Entonces, que no te pueda cambiar a ti, pues sí, pero necesitas, ¿verdad?, responderle a Dios. ¿Sí? Mi corazón te oyó decir, busca mi rostro, y mi corazón te respondió, ahí voy. O sea, respóndele rápido, ahí voy, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos unirnos a Cristo, necesitamos mantenernos unidos a Cristo, ¿sí? A través de nuestra relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, leíamos, es el que nos da testimonio. Por eso le leí Juan 15. El Espíritu de verdad dice, Él les dará testimonio de mí y ustedes darán testimonio de lo que el testimonio, ¿verdad?, les está hablando. Entonces es el Espíritu Santo el que nos lleva, ¿sí?, a conocer a Cristo. Él nos da testimonio de Cristo y nos lleva a conocerlo más y más en nuestro espíritu por revelación. Y conforme le vemos, más le conocemos. Y mientras más le conocemos, más le amamos. Y mientras más le amamos, más lo buscamos. Y mientras más lo buscamos, más lo conocemos. Y mientras más lo conocemos, más se revela en nuestras vidas, ¿verdad? Y somos transformados como por el Espíritu Santo, dice la Escritura. Por eso, ¿verdad? Con esto termino. 2 de Corintios 3:18. Dice, está en tu Biblia, en tu manual, página 94. Por tanto, dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y esto lo hemos compartido mucho en Agua Viva, mucho, varias veces, a profundidad, ¿sí? Entonces yo les decía, ¿sí?, nosotros somos transformados en lo que adoramos. Y lo que adoramos es lo que nosotros nos es revelado, es lo que vemos por revelación. Y mientras más vemos a Cristo por revelación, por causa del Espíritu Santo, más somos transformados en su imagen. Mientras más adoremos, mis amados, en espíritu y verdad, en espíritu y en la palabra, ¿sí?, nacemos del agua y del espíritu. Mientras más, ¿verdad?, funcionemos en espíritu y verdad, ¿sí?, más se va a revelar Cristo a nuestras vidas y más vamos a ir siendo transformados, ¿sí? Pero tenemos que buscar al Señor, dice la Escritura, a cara descubierta, ¿sí? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te doy gracias, Señor, por lo que nos has estado enseñando, lo que nos has estado mostrando en la Escritura, Señor. Todo este proceso, Señor, de transformación al que tú nos quieres llevar. Señor, gracias, Señor, porque, Señor, tus caminos, Señor, y tus pensamientos, Señor, así como los cielos son más altos que la tierra, Señor, así son tus caminos y tus pensamientos, Señor. Señor, que tú nos puedas hablar y que tú nos puedas, Señor, mostrar tu corazón, Señor, que tú nos puedas llevar, Señor,
a buscar tu rostro, Señor, con esa desesperación, pero con esa revelación, Señor, de que tú nos hablas a tu corazón, invitándonos, Señor, a buscarte. Señor, háblanos al corazón, Señor, y tú mismo declaras, y me buscarán y me encontrarán. Señor, que ese es el propósito de la búsqueda, encontrarte. Y Señor, que cuando te encontremos, Señor, seamos vestidos de favor, Señor. Señor, que tú nos entregues tu presencia gloriosa, Señor, que podamos entrar en estas dimensiones de comunión, Señor, como no las hemos vivido, Señor. Ahí donde recibimos abundante gracia, recibimos abundante provisión y recibimos abundante misericordia, Señor. Que nuestras vidas sean llenas, Señor, de toda tu provisión y de todo lo que tú quieres entregarnos, Señor. Señor, que el espíritu de oración, Señor, se vuelva, Señor, ferviente en nosotros, Señor, que seamos fervientes en espíritu, Señor, y que nuestra vida de adoración, Señor, se aumente, Señor, para poder, Señor, clamar, Señor, buscando tu rostro, Señor, invocando tu precioso nombre, Señor, buscando, Señor, que tú nos hables, Señor, a nuestro corazón. Señor, yo te doy gracias, Señor, porque en esta noche, Señor, tú vas a ensanchar nuestra vida espiritual y nos vas a llevar, Señor, a estar, Señor, pegados a la vid, a estar injertados en la vid, Señor. No podemos estar separados de Cristo, Señor. Necesitamos al Espíritu Santo, Señor, que nos lleve, Señor, a conocer más y más tus caminos. Declaramos, Señor, que nuestras vidas, Señor, entran en el discernimiento espiritual y que vamos a ser transformados, Señor, de una manera gloriosa, Señor, en este proceso, Señor, en el cual nos lleva el Espíritu Santo. Habíamos empezado diciendo que el Dios de paz nos santifique completamente, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Sean guardados irreprensibles. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo la creo, Señor, y yo la declaro y la confieso y la voy a estar orando para mi vida y para cada uno, Señor, de los que estamos tomando en esta noche esta clase. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, ¿verdad? Que tengan un buen tiempo. Espero que la palabra los haya bendecido, que la palabra los haya ayudado, ¿verdad? Que venga, ¿verdad? Que venga revelación abundante a sus vidas y que ustedes crezcan verdaderamente, que se conviertan en bendición para muchos otros, que ustedes sean el canal de la bendición que Dios use, ¿verdad? Para hacer crecer su obra. Amén. Bueno, que Dios les guarde, que pasen un bonito tiempo, ¿verdad? Y nos vemos este próximo, pues los varones nos vemos mañana miércoles. Las muchachas, ahí nos vemos. ¿Verdad? Pero el próximo viernes, pues que podamos adorar juntos, amén, en espíritu y verdad. Ok, que Dios les guarde, nos vemos, buenas noches, hasta luego.